En el capítulo anterior de Educación en Positivo, llega el periodo de adaptación al colegio, que es importante también para los padres y para los hijos. ¿Cómo hay que actuar en estos días? Bueno, el periodo de adaptación es importantísimo. De cómo se haga el periodo de adaptación va a depender prácticamente el resto del curso. Esto es muy importante. Y luego depende de la edad, porque si es un bebé o es un niño menor de 3 años que va a una escuela infantil, vamos a necesitar más tiempo. Y luego también es muy importante confiar en el equipo educativo. Las prisas y la falta de confianza en el equipo o en el proceso pues van a dificultar este proceso de vinculación. Es un proceso de vinculación en el que el bebé o el niño pequeño va a iniciar un proceso de acercamiento, de apego y de referencia de como figura adulta segura en el educador, ¿no? En la educadora. Y eso lleva tiempo, lleva respeto y conlleva mucho afecto. Si son niños más mayores, este proceso de vinculación es diferente, sin embargo también es importantísimo, ¿no? Esta vinculación con el adulto de referencia en el aula. Entonces, como sugerencias para facilitar este proceso de vinculación, este periodo de adaptación al centro educativo, yo podría sugerir que sería importante no hablar tanto del cole, de cómo va el cole, de quiénes están en el cole, de todos sus amiguitos. Hablamos en exceso, los sobrecargamos de información sobre el cole. Hay que dar una información, evidentemente, por supuesto, pero no abusar del exceso de sobreinformación que se suele convertir en el tema estrella y solo se habla de eso, ¿no? Luego deberíamos de anticiparnos, ¿no? Y anticiparles a los chiquis cuando van a iniciar el curso escolar, para que sepan qué días hay cole y qué días no hay cole, en fin, ayudarles un poquito anticipándonos a lo que va a venir y a lo que va a pasar y a lo que está pasando ya, ¿no? Y luego no hablar de nuestras expectativas adultas. Es muy importante no cargar a los chiquis con nuestras propias expectativas. Vas a estar muy bien, vas a hacer muchos amigos, va a ser fantástico. Bueno, esas son expectativas adultas que les pueden bloquear. Así que, bueno, un poquito estas serían 4 pinceladas, ¿no? de cómo ayudarles en este proceso de vinculación. Y ahora, Educación en Positivo. El podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que orienta a los mayores a que sus hijos e hijas se conviertan en adultos empáticos, maduros y responsables. Mi hijo está cambiando, está creciendo. Ya no me hace tanto caso como antes. Ahora se preocupa más de cómo visten sus amigos para vestirse igual que ellos que de cualquier otra cosa que yo le diga. Es como si ya no le importara lo que le decimos en casa, o como si creyera que todo lo hace bien solo porque se siente mayor. Ahora todo dice que no, siempre nos lleva a la contraria. Es como vivir en una negociación constante, en la que me agoto y me pierdo y ya no sé cómo actuar. Quiero lo mejor para él, claro, pero ahora me cuesta que me escuche y que me haga caso. Ya no sé cómo hablarle para que todo funcione en casa como antes. Bienvenidos al episodio 10 de Educación en Positivo. Soy Azahara Fernández y comenzamos así este episodio dedicado a la adolescencia, en este podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, en el que hablamos con Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva. Cami, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? La llegada de los niños a la adolescencia, que representa unos cambios a los que los padres nos debemos adaptar para poder dar a nuestros hijos e hijas la educación que necesitan para seguir su desarrollo. Como padres, llega el momento de conocer al adolescente, porque Cami, ¿qué representa esta llegada a la adolescencia? Bueno, representa una etapa nueva. Es una etapa prácticamente desconocida. Hasta hace poquito tiempo casi no se hablaba de la etapa de la adolescencia. Es muy curioso porque la primera vez que se habla de esta etapa fue en 1904, tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? Es una etapa pues nueva, ¿no?
La palabra adolescencia aparece por primera vez en una revista en 1941, fíjate, o sea, relativamente nueva. En toda la vida hemos sido adolescentes, por supuesto, pero hasta estos años no se le ha tenido en cuenta como una etapa con entidad propia entre la madurez y la niñez, ¿no? Entonces comienza con la pubertad a nivel hormonal y se inicia una etapa de pensamiento abstracto, ¿no? Es una etapa diferente en la que se plantean hipótesis, aumenta el interés por diferentes temas, por la política, por las normas sociales, y además ese cambio físico genera un momento de inquietud y de adaptación a este nuevo cuerpo, ¿no? Este nuevo cuerpo en desarrollo. Por lo tanto, es una etapa revolucionaria de grandísimos cambios. Es una etapa en la que además hay cambios en el funcionamiento cerebral de nuestros hijos. Eso es. Es una etapa en la que hay una poda neuronal a nivel cerebral, ¿eh? Es una etapa clave, fundamental, que deberíamos de conocer, aunque sean unas pinceladas, ¿no? Se le llama que es una etapa en la que hay una poda neuronal porque desaparecen determinadas conexiones sinápticas entre neuronas y esta desaparición de estas conexiones es lo que condiciona el comportamiento de los adultos. Hay una reorganización a nivel cerebral, ¿no? El cerebro del adolescente, por ejemplo, es muy sensible a la dopamina, que es la hormona de la felicidad, y está implicada en la regulación del placer, de la atención, del aprendizaje, por eso son más impulsivos, corren más riesgos. Es una etapa en la que, por ejemplo, la melatonina se activa 2 horas más tarde, esto deberíamos de conocer. No son vagos, no están todo el día durmiendo, sino que su cuerpo necesita dormir mínimo entre 9 y 9 horas y media, ¿eh? Entonces deberíamos de saber que la melatonina se activa, por ejemplo, 2 horas más tarde y permanece activa en su cuerpo durante más tiempo. Por eso duermen tanto, duermen más tarde y necesitan despertarse más tarde. Luego hay una falta de sincronía entre lo emocional y entre el autocontrol. Están como desequilibrados, ¿no? Son muy emotivos, muy impulsivos, muy intensos y tienen una falta de autocontrol. Es una etapa en la que son susceptibles a las adicciones, precisamente por la sensibilidad que tienen a la dopamina, ¿no? Y aquí hay conductas de riesgo, son cuando aparecen, ¿no? en la adolescencia. Ante una amenaza, utilizan más la amígdala, todo lo emocional, a diferencia de los adultos que, en teoría, utilizamos la corteza prefrontal. ¿Vale? En teoría, creo que la mayoría utilizamos la corteza prefrontal, pero a veces no. Necesitan desarrollar habilidades que faciliten la reflexión y el autocontrol. Fíjate si es importante conocer 4 pinceladas de lo que es un funcionamiento cerebral del adolescente para entender cantidad de comportamientos que han sido estigmatizados y a los que los hemos incluso ridiculizados, ¿no? Eres un vago, no haces más que dormir, eres un exagerado. Bueno, no son vagos, no son exagerados, sienten muy profundamente, están en un proceso de reflexión y luego hay que comprender que a nivel químico, a nivel bioquímico y de desarrollo del cerebro, la dopamina es la reina del cerebro de un adolescente, las conductas de riesgo, todo eso tiene una base científica que hoy en día conocemos perfectamente y deberíamos de conocer cuando tenemos adolescentes con los que convivimos o con los que trabajamos. Unos cambios muy interesantes, Cami. Llega el momento en el que nuestros adolescentes van a tener que aprender nuevas formas de interpretar el mundo. Ya no son ese niño que eran. Eso es. Fíjate, es muy importante. También es como una etapa de duelo. Es una etapa de duelo en la que se despiden del niño que han sido hasta ahora y tienen que comenzar a crear una identidad. Entonces hay como una crisis de identidad porque ya no soy el niño que era, pero tampoco soy un adulto todavía. Entonces esta identidad la van creando en base a las relaciones que establecen primero, en primer lugar, con los adultos que le rodean y le acompañan. Pero lo que es muy importante son los iguales, es fundamental en esta etapa los iguales. El contexto en el que convivo, se apartan del adulto y se acercan mucho más a los iguales, ¿no? Es una etapa crucial, es muy importante, es una etapa crítica, pero a la vez es una etapa fascinante, ¿no? Por ejemplo, tienen 1000 ideas, son súper creativos, tienen mucha imaginación, los adolescentes son muy energéticos, las emociones son muy intensas y son muy rápidas, tienen mucha impulsividad, ¿no? Es una etapa fascinante, pero que deberíamos de conocer un poquito estas 4 pinceladas de ese desarrollo cerebral para poder entenderles mejor. ¿Y cómo debemos comunicarnos con ellos? Es que no se habla igual con un niño pequeño que con un adolescente. Eso es. Hombre, no podemos hablar igual, tienen similitudes, es decir, tenemos que partir de la base de que el respeto, que ya venimos hablando de él desde el principio, desde el momento del nacimiento, el respeto, la manera de comunicarnos, eso tiene que permanecer.
Y no abusar de las preguntas. En la etapa de la adolescencia es muy importante no abusar de las preguntas. Tenemos que hacer preguntas abiertas, olvidarnos de las preguntas cerradas que invitan a un sí y a un no. Hacer preguntas que fomenten más una escucha activa. Es decir, preguntar de manera que invitemos a una conversación y una vez que tengamos ya una conversación iniciada con un adolescente, olvidarnos de los juicios y de los consejos en primer lugar. Simplemente dejarle hablar, escuchar, qué interesante lo que me estás contando, cómo podrías solucionar eso que me acabas de decir, qué necesitas, en qué puedo ayudarte, preguntas un poco más abiertas, ¿no? Uh-huh. Es muy importante escuchar activamente, conocer sus anfitriones, sus inquietudes, qué música te gusta, qué tipo de deporte es el que te inquieta ahora, qué es lo que más te llama, tener una relación mucho más cercana, pero dándoles un poquito más de oxígeno, ¿no? Sin estar tanto tiempo encima, ¿no? Que ellos se sientan acompañados, pero no invadidos. Es lo que se llama una interdependencia. Es decir, yo sé que tengo a mis padres conmigo siempre de forma incondicional, pero hay un margen más amplio en el que puedo moverme y empezar a tomar decisiones. Quizá ahora, al verlos más mayores, les pedimos además cosas que antes no les pedíamos, que sean más responsables, que colaboren más. ¿Cómo lo hacemos? Eso es. Bueno, en primer lugar hay que empezar antes a adquirir habilidades de cooperación. Pero bueno, sin embargo, podemos establecer acuerdos claros con ellos. Con ellos, es decir, no para ellos. Hay que debatir, hay que escuchar, hay que llegar a acuerdos. Y nunca de forma unilateral. Es decir, yo he decidido que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Si confiamos en ellos, vamos a poder establecer unas pautas de colaboración con ellos, establecer unos debates con ellos. Necesitamos vuestra ayuda para esto, de qué manera nos podemos organizar, contar con ellos y hacerles sentir que son personas válidas, capaces e importantes para nosotros. Si la confianza se ha perdido, hay que restablecerla en pequeñas tareas, muy poquito a poco, y darles las posibilidades de éxito, ¿no? Posibilidades de que hagan cosas bien, que las cosas que hacen bien vamos a darles posibilidades de que disfruten de eso. Esto es muy importante. Uh-huh. Y respecto a los límites, hay también una tarea interesante cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, ya que hay que saber mantenerlos, pero sin imponer. ¿Cómo lo logramos? Bueno, en primer lugar, al hilo de la pregunta anterior, seguimos colaborando con ellos. Cuando tenemos una colaboración y hay una comunicación, ellos se sienten parte del equipo familiar, que esto es muy importante porque en la adolescencia a veces se pierde el sentimiento de pertenencia al equipo familiar. Hay que reconectar otra vez con ellos para poder establecer unos límites claros y seguros. Sobre todo establecer límites que tengan que ver con su seguridad, con su supervivencia, con su vida, ¿no? Por supuesto. Luego hay que plantear situaciones y buscar soluciones entre todos, que se sientan parte del equipo familiar y que sientan que sus ideas, sus opciones, sus sugerencias son válidas y nos ayudan, ¿no? Es muy importante saber que si no hay conexión con mi hijo o con mi hija, es más difícil poner límites. Los límites deberían de acordarse, no deberían de imponerse en principio, sino llegar a acuerdos, ¿no? Y son muy importantes todos los límites que atañen a su seguridad y a su vida. Y aquí hay que marcar también una línea, ¿no? Hay límites que sí que hay que marcar sí o sí, porque su vida corre peligro, evidentemente. Uh-huh. Al hilo de esta idea del equipo familiar, la siguiente pregunta, y es que es una etapa en la que podemos apreciar un cambio de prioridades en nuestros hijos. Ahora van a ser más los amigos que la familia, en donde ellos van a querer tener un sentimiento de pertenencia, ¿no es así? El adolescente está definiendo su identidad y necesita alejarse de su familia y tal vez tener otros referentes. Eso es. Necesitan alejarse. O sea, es una necesidad y además es que es bueno y es adecuado que se alejen un poquito del círculo familiar. Ya no somos lo más importante. Hemos pasado de ser la mejor madre, el mejor padre del mundo, a estar ahí como en un segundo plano y lo mejor del mundo son sus amigos, solo quieren estar con sus amigos, la cuadrilla es fundamental. Esto es muy, muy importante. Porque llega un momento en que tienen que poner en duda todo lo que hasta ahora se lo habíamos dicho nosotros y se cuestionan absolutamente todo. Ahora cualquier cosa que le cuentas ya no le vale, todo es cuestionado. Sus referentes son sus amigos, sus cantantes, actores. Ya no somos solo nosotros, los padres y los adultos que le rodean. Es lo que llamamos, lo que hemos comentado antes, ¿no? Una crisis de identidad. Cambian de pelo, de ropa, van todos y todas más o menos vestidos igual. Es muy importante la pertenencia al grupo, a su propio grupo de amigos.
tenemos que cuidar mucho y observar mucho todos esos cambios, con qué amigos están, con qué amigos no están, se encuentra cómoda en el grupo o no. Esto es muy, muy, muy importante. Y conocer las cosas que le interesan. Esto es fundamental. ¿Qué películas son las que le gustan? ¿Qué música es la que le gusta? ¿Qué tipo de intereses tienen, aparte de los académicos? ¿Qué tipo de intereses tienen? Y acercarnos un poquito más a ellos. Es un buen momento para que los padres hagamos el trabajo de escuchar más para conocer los intereses de nuestros hijos. Eso es, escucharles más, hacerles preguntas más abiertas, no interrumpirles cuando hablan. Qué interesante lo que estás diciendo, aunque estemos por otro lado asustados de lo que estamos escuchando, que a veces nos puede pasar. Pero ellos tienen que ver en nosotros un referente. Entonces aquí todo lo que nos digan nosotros deberíamos de recogerlo, acompañarles, sugerir cuando consideremos que lo que nos está contando tenemos dudas. ¿Te gustaría saber mi opinión? Para mí es muy importante esto, creo que es necesario que sepas tal cosa. Conocerles muy bien, darles mucho apoyo, afecto incondicional, acompañado de límites muy claros. Esto es lo que va a aumentar su autonomía y su autoestima, ¿no? Tenemos que evitar etiquetarles, amenazarles, chantajearles. Necesitan mucha comprensión y confianza. ¿Algún apunte más para esta etapa vital de nuestros pequeños? Sí, mira, hay una cosita que me gustaría comentar y es el respeto a su intimidad. Hablamos de ellos y de sus cosas delante de ellos y delante de todo el mundo, y para un adolescente es muy importante su intimidad. Es muy importante su habitación, su espacio vital, y es importante cuidarlo y cuidarlo con respeto. Límites claros acordados de acuerdo con su seguridad vital. Es una etapa en la que van a explorar su poder personal, se preguntan de qué soy capaz, se arriesgan, tienen nuevos roles. Todo esto es donde tenemos que estar observando, cuidando, sin preocuparnos en exceso, ¿no? Sino ocupándonos. Pues vamos a quedarnos con todos estos buenos consejos y con la idea de que educar en la adolescencia es un trabajo que se hace antes, ¿cierto? Eso es. Para educar en la adolescencia hay que sembrar antes. No podemos recoger si no hemos sembrado antes. Pero bueno, estamos a su lado. No estamos en contra suya. Esto es un mensaje que tenemos que mandarles, ¿no? Entonces, el adulto necesita saber que estamos a su lado, no en su contra. Y una idea que a mí me ayudó mucho, porque yo he sobrevivido a 4 adolescencias, a la mía personal y a las de mis 3 hijos. He salido viva de 4 adolescencias. Por lo tanto, a mí me ayudó mucho recordar mi propia adolescencia. Esto es muy importante. Recuerda tu adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo te sentiste acompañado? ¿Qué te hubiese gustado? Y eso nos va a ayudar mucho, nos va a dar mucha energía y nos va a tranquilizar muchísimo. Pues hasta aquí nuestro episodio dedicado a la adolescencia. Vamos a recordar que nos gusta muchísimo tener vuestras preguntas, vuestros comentarios. Tenemos abierto nuestro canal de comunicación a través de WhatsApp 670-06-9659. Ahí esperamos todas vuestras sugerencias y consultas para poder darles la atención que se merecen. Y hasta aquí llega el espacio de la cadena SER, que pretende dar herramientas para gestionar mejor la educación de nuestros hijos e hijas. Hoy hemos hablado de la adolescencia, una etapa en la que vamos a notar cambios en nuestros hijos que debemos saber afrontar. Seguimos aprendiendo en positivo con Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta el siguiente. Hasta pronto. Suscríbete a Educación en Positivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web de Radio Irún, la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena SER. La radio.